¿Qué es el bien y qué es el mal? ¿En dónde comienza lo correcto? ¿En dónde termina? ¿Quién decide lo que es justo? ¿Quién tiene el derecho de juzgar a otro de tirano? Decisiones difíciles tomamos todos los días, dilemas morales, caminos que debemos elegir, pues constantemente nuestras vidas se ven puestas a prueba con todo esto. Pero entonces, ¿qué es un dilema entre el bien y el mal? Son ideas que casi todo el mundo posee, según el filósofo Bertrand Russell. El problema radica en que no es posible dar por válida una sola definición, porque ambas nociones son mucho más amplias, complejas y fundamentales que cualquier otra relacionada con la conducta. Al final no se trata de polos opuestos, sino que hay una escala de matices después de todo. Todos poseemos un poco de luz y oscuridad. ¿Y qué mejor introducción que esa para presentar el siguiente fangame? Mega Man X Innocent Impulse. Un juego que nos deja en claro desde el inicio que tendrá mucho que aportarnos, no solo a nivel de gameplay, que vaya, pretende ser un juego de mundo abierto, sino que a nivel narrativo, ya con lo poco que nos mostraron en la última demo lanzada hace unos días, nos dejaron ver que hay muchas cosas que harán que reflexionemos, pero este video no se trata solo de la filosofía del fangame. Ya es costumbre que antes de iniciar con una entrevista, os dejo entrever la filosofía del fangame en cuestión. Y en esta ocasión el staff Start hemos realizado una entrevista a Solren, líder y creador del proyecto Innocent Impulse, la cual contiene primicias, datos interesantes que estamos seguros que te van a encantar. Quédate y acompáñanos a ver todo lo que tienen por decirnos. Por último, antes de iniciar, si te gusta esta clase de contenido variado de Mega Man, o quieres estar al día con las updates de diversos fangames, te invito a dejar tu like y que te suscribas. Muchas gracias. Ahora sí, comencemos. ¿Cómo conoció la franquicia de Mega Man? ¿Y cómo considera usted que esta ha influido a lo largo de su vida? Conocí a Mega Man gracias a un primo que en la época tenía una NES con el Super Mario Bros. Y el Mega Man 4. Recuerdo que este fue el primer videojuego que jugué en la vida, y simplemente no podía parar de jugar. Me encantaba la música y los gráficos, en especial la intro donde Mega Man va sobre el tren con una música épica. A lo largo de mi vida, esta clase de sentimiento épico de ser un héroe que lucha duro, a pesar de ser un pequeñito, es algo que me ha dado mucha fuerza para superar retos en la vida, donde cada desafío logrado te da una nueva habilidad para enfrentar el siguiente. ¿Cuál considera que es su juego y o saga favorita de la franquicia de Mega Man? Francamente me gustan todas, pero quizás la que tuvo más influencia en mis gustos de grande fue la saga X, específicamente el Mega Man X3. Esto porque en la época yo no tenía consola de videojuegos, pero tenía una revista Club Nintendo de la época donde hablaban del Mega Man X3, y me la pasaba viendo los mapas del juego, y me ponía a imaginar que yo los jugaba. ¿Con qué personaje de la franquicia de Mega Man se identifica más y por qué? Difícil pregunta. Quizás podría ser Proto Man. Si bien me gusta mucho el personaje, yo además soy algo tranquilo y reservado. Siempre ando silbando alguna melodía en todo momento, y por lo general trato de aparecer cuando se me necesita. Además, está la linda coincidencia que en mi familia somos 3 hermanos. Estoy yo, que soy el mayor, mi hermano del Dev Team, Tío Boctor, que es el de en medio, y mi hermana pequeña, que además es rubia, por lo que se da la similitud con blues, rock y roll. Una familia de mega fans. ¿Qué fue lo que los animó a usted y a su equipo a llevar a cabo el desarrollo del proyecto de Mega Man X Innocent Impulse? Bueno, esta pasión de Mega Man eventualmente me llevó a pensar en querer hacer un juego. Al inicio no tenía realmente en mente qué clase de juego quería hacer. Probé con algo de Mega Man clásico y de X, hasta que en un punto no logré decidirme y simplemente me puse a hacer 2 juegos, uno clásico y uno X. Este X se volvió Innocent Impulse, mientras que el clásico lo llamé Mega Man Trinity. El resto del equipo comenzó a llegar de a poco cuando vieron los avances que publicaba en internet, los cuales les gustó mucho, así que quisieron ayudar con sus propios talentos y de a poco se fue formando una pequeña comunidad de creadores de fangames de Mega Man que se ayudan entre sí.
¿Cómo adquirió el conocimiento para realizar lo que usted aporta en el proyecto? Yo tomé un curso de desarrollo de videojuegos en la universidad, donde realmente no aprendí tanto como hubiese querido. La mayoría de las cosas las aprendí por búsquedas curiosas en internet, en foros, blogs y cosas sobre desarrollo de videojuegos. Realmente no puedo decir que soy un programador o un artista o un músico, sino que soy alguien que maneja un poco de conocimiento en diversas áreas, pero no es experto en ninguna. Así que se me da muy bien el tema de ser líder de proyectos. ¿Quiénes conforman su dev team? Está Tío Voctor, mi hermano de vida, que da muy buenos consejos de diseño de niveles y que ha diseñado una gran cantidad de enemigos para el juego. También está TG Remix, que es un chico con mucho talento para hacer arte conceptual. Tenemos a Omega Zero y Kennen B, que hacen unos sprites maravillosos. También tenemos a Akota Music, Hoshiro Star y Dragshot, que son unos absolutos genios a la hora de componer música. Tommy Case es un dios ilustrador y además programador. Roll, quien es excelente a la hora de dar el feedback y hacer ediciones. Y Justin 3009, que es el creador de Mega Man X3 Zero Project y ha sido un gran amigo y guía en el camino. ¿Cómo se llama el engine con el que están desarrollando este juego? ¿Tienen planeado liberarlo al público una vez que el proyecto sea completado? El game engine que usamos es Construct 2, que es a la fecha un motor descontinuado, ya que actualmente está la versión nueva Construct 3, pero al ser una versión de pago por suscripción, no nos convenía el actualizar el engine. Es muy poco posible que se libere el motor gráfico. Realmente lo dudo. Tampoco creo que sea necesario, considerando que ya hay muchos proyectos de motores libres de Mega Man disponibles para los fans. No sé si sean todos los casos, pero hemos recibido algunos pocos comentarios de problemas de optimización con el juego. Más que nada, que el juego les va algo lento. Sabemos que son muy pocos los casos, pero nos surge la duda. ¿Planean realizar alguna alternativa para optimizar aún más el juego, como opciones extra en la configuración del juego o alguna versión light? Siempre tratamos de optimizar el juego lo más que podemos, pero al usar un game engine que no es exactamente hecho para hacer aplicaciones de PC, se da mucho que haya problemas a la hora de correr el juego si no se tiene el hardware adecuado. Hacemos lo que podemos, pero lamentablemente no podemos solucionar cada caso. La única alternativa viable que podría darse en el futuro es un cambio de game engine a uno más adecuado, como Godot, por ejemplo, pero eso también retrasaría mucho el desarrollo del juego. Son cosas que hay que considerar aún. Apegado a la pregunta anterior, ¿cuáles son los requisitos mínimos para que corra bien el juego? Aún no hemos hecho suficientes pruebas para determinar eso, así que ahora lo único que puedo dar como guía son las especificaciones de mi propio PC. Obviamente es posible que el juego corra con menos. Mi PC cuenta con CPU AMD Phenom 2X6 1990T, una RAM de 8 GB y GPU Nvidia GeForce GT 630. Además, como dato, es posible que monitores con frecuencia de refresco por sobre los 60 Hz causen algunos problemas notorios a la hora de jugar. Esto es un problema que se está tratando de solucionar en una próxima actualización del juego. ¿Han pensado en hacer un port para celulares? Se ha considerado mucho, pero a la fecha es imposible pensar en ello. Es algo que definitivamente nos gustaría hacer, sin embargo. ¿Por qué se decidió que los eventos de Mega Man X Innocent Impulse tuvieran lugar directamente después de los acontecimientos del conflicto conocido como la Gran Guerra Repli Force, que pudimos apreciar en la cuarta entrega? Personalmente me gusta mucho X4, pero siento que el juego no hizo un buen trabajo a la hora de contar la gran historia que tiene. Por eso pensé en hacer un juego que profundizara más sobre el tema político de esta guerra, además del conflicto humano Reploid, que obviamente se daría en una situación así. La idea es dar un poco más de detalle a la historia original, pero siempre manteniendo el respeto por el juego de donde vino. Innocent Impulse está pensado como una historia alterna a los hechos de Mega Man X5, o es una intercuela entre los hechos de X4 y X5. Está planeado como una intercuela entre X4 y X5. La idea es mantener la historia dentro de lo que potencialmente podría ser el canon original de la serie. ¿De dónde surgió la idea de que al iniciar el juego, al menos en la demo 0.2, se nos muestre una cinemática en donde podamos ver de forma resumida los eventos más relevantes de la cuarta entrega, además de que el intro stage sea una recreación fiel del último nivel
en Final Weapon, y una sección completamente nueva, en donde tenemos que controlar a X y guiarlo por un recorrido hasta llegar a su nave de escape, mientras toda la estructura de Final Weapon comienza a colapsar. Esta idea nació inspirada de Castlevania Symphony of the Night, que usa un elemento narrativo similar, además de la sección de escape que fue inspirada en Metroid Zero Mission. Ambas son series que también han sido muy icónicas para todos en el Dev Team. Investigando un poco, descubrimos un prototipo o demo técnica de un fangame llamado Mega Man Micro World, que usted y su equipo presentaron hace algunos años durante el evento Sage 2021. Hay planes para convertir esta demo técnica o prototipo en un fangame completo en el futuro, una vez hayan completado el desarrollo de Mega Man X Innocent Impulse. Como dije anteriormente, nuestro Dev Team está hecho con muchos fans de Mega Man que también son creadores de fangames. Cada uno tiene su proyecto personal, donde nos ayudamos entre sí para aprender y crear. Ken MB es el creador de Micro World, y trabajamos con él a la par que él nos ayuda con Innocent Impulse, además de otros proyectos del Dev Team. Es posible que incluso Micro World esté terminado mucho antes que Innocent Impulse. Para crear el estilo artístico y el apartado visual del Mega Man X Innocent Impulse, usted y su equipo tomaron como inspiración el estilo artístico de la trilogía de Super Nintendo y los dos juegos de Mega Man Extreme, fusionando ambos estilos para formar algo único. ¿Qué puede decirnos de ello? Una gran inspiración fue un pixel artist de Corea del Sur llamado Hansung Ki, el cual hizo unos sprites de X y Zero, además de otros personajes en un estilo 8-bit muy particular, que parecía como Extreme, pero con muchas mejoras. Luego de pedir los permisos correspondientes, tratamos de construir un nuevo estilo junto a Hansung Ki, principalmente inspirado en juegos 8-bit más modernizados, como Mighty Gumball Burst o Blaster Master Zero. El resultado de ese trabajo es lo que se ve en Innocent Impulse ahora mismo. Teniendo en cuenta que Signas y Alia mencionan en reiteradas ocasiones a la Mother Computer, y Rico hace una pequeña mención a MIDI, esto quiere decir que en el canon de Innocent Impulse ocurrieron los eventos de los juegos de Mega Man Extreme. En efecto, nosotros consideramos a los juegos Extreme como parte del canon original de la serie X, con Extreme 1 ocurriendo entre X2 y X3, y Extreme 2 que ocurre entre X3 y X4, así que de cierta forma, Impulse vendría siendo un tipo de Extreme 3. ¿Habrá más personajes de X-Dive en el juego, además de Rico? Es posible que se haga mención a otros personajes de X-Dive, pero Rico será el foco principal. Uno de los NPC de los niveles más bajos del edificio del cuartel de Hunters nos da una conversación en la que tiene sospechas de Rico y que quizás sea de otra dimensión. Esto es nada más una referencia o huevo de Pascua, considerando que Rico rompe la cuarta pared al llamarnos Player Son. ¿O es acaso que la historia de Innocent Impulse tendrá conexiones con el lore de X-Dive? Es posible que sea ambos, no quiero dar muchos detalles al respecto, pero X-Dive es algo a lo que le tenemos mucho cariño y nos gusta mucho incluir cosas de este tipo. En la demo más reciente hemos notado que X puede hacer un salto con dash integrado desde una pared o desde el suelo, seguido de flotar por unos segundos en el aire, para luego ejecutar un dash aéreo final, lo cual hace que se rompa un poco la jugabilidad, al poder abarcar mucho más espacio aéreo y saltarnos varios obstáculos. ¿Esto es parte de sus habilidades o es un factor que se corregirá más adelante? Esto es algo que salió por accidente a la hora de crear las mecánicas de X, pero nos gustó mucho a la hora de usarlo, así que lo dejamos así. La movilidad de X mejora mucho más gracias a esto, lo cual también nos da la opción de hacer diseños de niveles un tanto más interesantes o desafiantes. Además de la Chaser Armor, X contará con más armaduras completamente originales para esta entrega, y Zero también contará con alguna nueva forma especial, o por lo menos con su forma Black Zero, vista en la cuarta entrega. Originalmente no quería añadir muchas armaduras, porque sus sprites son muy difíciles de hacer por la cantidad de animaciones que tiene X, por lo que la Chaser Armor es la única armadura original en el juego a la fecha. Aún no hay nada decidido sobre Zero. Quizás nos gustaría tomar el tema de las formas de Mega Man 02. La Bones Dash, habilidad obtenida de la Chaser Armor. ¿Cómo se han inspirado en la creación de esta habilidad? Los fans de Inti Creates
sabrán de inmediato que nos inspiramos mucho más en el dash de Copen, en Azure Striker Gunvolt 2 y Luminous Avenger X, aunque tratamos de darle un toque más personal para que no fuera una copia de tal cual, pero aún así terminó siendo muy similar. Hemos notado que la Fourth Armor tiene tanto Stock Charge como Plasma Shot. ¿Qué los llevó a esta decisión? Me gusta mucho la filosofía de ¿y por qué no los dos? Además que resultó ser mucho más sencillo de implementar en comparación a separar los busters. Por lo que, modestia aparte, creo que fue una gran idea. Piensan conservar la habilidad que tenía la Leg Part de la Light Armor en futuras versiones. Así es, necesitábamos una habilidad nueva para la Fierce Armor, ya que el dash es una habilidad por defecto para X, y pensamos que simplemente algo como darle un dash más largo no sería suficiente, por lo que se nos ocurrió hacer un dash más defensivo, inspirado en juegos de pelea. Creo que resultó bastante bien. Piensan implementar el Command Dash, Double Tap to Dash, Auto Charge y el Rapid Fire en el juego. No creo que se implemente el Command Dash, pero funciones como el Auto Charge y Rapid Fire sí están consideradas, en especial para una futura versión para celulares. Han considerado implementar en Innocent Impulse algunas armas personales o equipamiento adicional que Zero podrá conseguir cumpliendo requisitos en la base Hunter, algo así como ocurría en el Mega Man X8 con armas como el B-Fan o el T-Breaker, o en la saga Mega Man Zero con armas como el Record Rod o Shield Boomerang. Esto sería muy difícil porque Zero tiene muchas animaciones, y sería mucho trabajo hacer diferentes animaciones para cada arma. No es algo que esté descartado del todo, pero por el momento no sería algo viable. Han considerado implementar en este juego el Chip Parts System, que fue introducido en los Mega Man X5 y X6. En efecto, hemos creado un sistema de chip parts que funciona un tanto diferente a otros juegos, pero la lógica sigue siendo la misma. Creamos partes nuevas para este sistema, incluso algunas inspiradas en otras series de Mega Man como Legends o Battle Network. ¿Qué papel o rol tendrá el Consejo de Humanos en este fangame? ¿Considera que tendrá más protagonismo que en los demás juegos vistos en la saga? Por ahora, solo es un elemento narrativo, pero el gobierno humano es algo que tendrá mucha influencia en el mundo y la historia. Hemos querido tomar algunos elementos sobre esto, desde Command Mission, por lo cual nos referimos al gobierno como la Federación, la cual estará directamente a cargo de los Maverick Hunters, debido a los cambios en la institución. ¿Qué tan difícil fue conceptualizar, crear, diseñar y escribir las historias de los 8 Mavericks principales a los que nos enfrentaremos en el Mega Man X Innocent Impulse? Fue algo sumamente complicado, al punto que a la fecha algunos jefes todavía no tienen un concepto totalmente definido, pero a pesar de esto ha sido un proceso muy divertido de creación y les tenemos mucho cariño a estos 8 jefes. ¿Cuál considera que es su Maverick favorito del Mega Man X Innocent Impulse y por qué? Personalmente, mi favorito es Shadow Sherwig, ya que es uno de los 2 jefes que conceptualicé yo mismo, además de ser uno de los primeros en ser diseñados. También porque tiene una historia muy profunda que se cruza con la historia de otros jefes, lo cual es algo que me gusta mucho ver en juegos de Mega Man. Todo el proceso creativo de Sherwig fue muy interesante y divertido, por lo que es un favorito personal. ¿Han considerado implementar nuevas Ride Armors para esta entrega? Absolutamente. TG Remix es un miembro del Dev Team que le gusta mucho las series mecha como Guntman y Macross, por lo que nos ha impulsado mucho en crear una buena variedad de Ride Armors. ¿Cómo describiría la personalidad y motivaciones de Chili Fox que veremos en esta entrega? Chili Fox es un héroe local que fue asignado por su trabajo Hunter a proteger la zona de la aldea de las montañas, por lo que es alguien muy querido por los aldeanos. La gente lo admira, los ancianos cuentan historias sobre él, los niños hacen esculturas de nieve de él, lo que es algo que le da un tanto de vergüenza. Chili Fox es el icono de un héroe que lo da todo por los suyos y que tiene un muy fuerte deseo de proteger la aldea, el cual se intensifica a niveles peligrosos por culpa de un cierto incidente, donde sus emociones se salen de control. ¿De dónde surgió la idea o el concepto para la implementación del VR Space Simulation System? Esto nace porque cuando se estaba haciendo el motor, traté de replicar algunos escenarios de la saga X para probar mecánicas básicas. Luego pensé que sería una pena que todos estos escenarios de prueba se perdieran,
Así que pensé en crear un modo donde estos fueran jugables y la gente pudiera hacer algo además de solo jugar la historia. Al igual que como ocurría con Mega Man X4, dependiendo de qué personaje elijamos, la historia de Innocent Impulse girará en torno al mismo, y el final contará con algunas variaciones desde las perspectivas de ellos, o será algo como en entregas posteriores, donde podemos alternar entre los diferentes personajes a mitad del gameplay. Inicialmente, el juego contará con la historia de X, que cuenta los eventos del juego desde la perspectiva de él. Una vez este modo esté completo, estará disponible la historia de Zero, que tendrá foco en el punto de vista de Zero de los eventos mientras X hace lo suyo, por lo que tendrá respuestas a algunas de las preguntas que quizás saldrán en el modo de historia de X. ¿De dónde surgió la idea de implementar a Axel como un personaje jugable en esta entrega, el cual no posee una historia como tal y simplemente sirve como un contenido adicional? Es solo porque me gusta mucho Axel. Me gustaría darle algún tipo de mejora de mecánicas y hacer algo interesante con él en temas de gameplay, pero como Axel aún no es presente sino hasta X7, decidí que lo mejor sería hacer un modo donde no tenga historia y solo sea algo hecho por diversión. Analizando el diálogo que Sigma tiene con X en Final Weapon, el cual menciona un diálogo que nos recuerda mucho al que Whale le lanza a Zero en la batalla final de Ragnarok. Este juego contará con algunas conexiones, menciones o referencias a la saga clásica o saga Zero. Todos en el Dev Team somos grandes fanáticos de muchas de las sagas de Mega Man, por lo que pequeños guiños y referencias como esas aparecerán muy a menudo en el juego. Además del modo historia del juego, han pensado en la posibilidad de agregar más modos de juego, como Boss Challenge, un modo héroe recibiendo más daño y más enemigos, una dificultad extra desbloqueable, un survival, entre otras tantas ideas. Hemos tenido tantas de esta clase de ideas que realmente no sé si seamos capaces de hacerlas todas. Es algo que definitivamente queremos hacer, y el VR Space Simulation System será algo que nos ayudará mucho en este aspecto. ¿Cuál diría usted que es la filosofía o el mensaje que el juego quiere transmitir al jugador? Así como según sus desarrolladores, X4 tiene una temática sobre cómo las cosas no siempre son totalmente justicia o malicia. El mensaje de Innocent Impulse es que las personas no son inherentemente justas o malvadas, sino que son sus acciones y decisiones las que las lleva a ser personas justas o malvadas. Apegado a la pregunta anterior, de forma general y sin querer ahondar en spoilers, ¿cuál es la filosofía o la razón por la que este juego se llama Innocent Impulse? Lamentablemente eso es algo que toca un tema muy spoiler, por lo que por ahora todo lo que puedo contar sobre ello es que mientras diseñé el nombre del título, me gustó mucho cómo las iniciales del título del juego terminaron siendo MMXII o 2012 en números romanos, lo cual es un año muy importante para mí de forma personal. Desde su punto de vista, ¿cuál es el significado de ser un héroe? ¿Cuáles cree que son las bases y valores que forman a un verdadero héroe? Para mí, ser un héroe es alguien que siempre trata de estar presente cuando la situación lo amerita, que crece con cada desafío que se encuentra y que posee un corazón gentil capaz de sacrificarse por el bien de otros, alguien que su sola presencia y nombre da esperanza y luz a quienes lo necesitan, incluso si no están. ¿Qué encarnación de Mega Man en específico, como Rock, X, Zero, Bent, Isle, etc., considera que reflejan de mejor manera dicho significado de ser héroe? Absolutamente Rock. Él es un héroe no solo para los personajes de su universo, sino también para los fanáticos que crecimos y vivimos con sus juegos y sus historias. Sin importar lo que pase, Rock, nuestro Mega Man, siempre estará ahí para los que lo necesitan. ¿Cómo describiría la experiencia que ha sido trabajar en este proyecto y qué cosas considera que ha aprendido gracias a él? Ha sido un largo viaje de 16 años. No sé si realmente habré aprendido algo valioso de todo esto. Yo solo quería hacer jueguitos de un robot azul que salta y dispara limoncitos. Pero he conocido mucha gente en el camino que me ha hecho ver que no importa si lo que haces no está a la par de los más talentosos y destacados. De todas formas tiene mucho valor. Siempre habrá alguien que verá en lo que haces algo muy valioso e interesante. Por eso, nunca hay que dejar de crear. ¿Podría mencionarnos algún recuerdo agradable o alguna anécdota divertida que haya surgido a lo largo del desarrollo de este fangame?
Cuando dije que quería hacer juegos, muchas personas en mi familia estuvieron muy en contra. Lo que más me marcó fue un tío que me dijo: jamás podrías superar a los japoneses. Ahora a tiempo presente, cuando lanzamos la demo 0.2, me llegó un comentario de una persona que hacía un stream en Twitch del juego, donde dijo justamente lo opuesto, que este juego es lo que Capcom siempre debió haber hecho, y que nuestro dev team no tenía nada que envidiar a los japoneses. Escuchar esas específicas palabras me hizo llenarme de emoción. Creo que estuve con la boca abierta como estúpido y sin responder por lo menos por unos 5 minutos. Al final realmente valió la pena todo esto. ¿Hay algunos fangames en los que usted se haya inspirado para la creación de este proyecto? Obviamente Mega Man X Corrupted. Lo que ha hecho JKB y su equipo es algo sumamente importante para todos los fans de Mega Man, no solo de la serie X. Muchas veces me inspiré al escuchar la música del juego y los grandes avances que ha tenido en los años. Ojalá esté terminado pronto. Será un juego simplemente espectacular. ¿Tienen planeado lanzar más demos de este proyecto en el futuro? ¿O la demo 0.2 es la última que estará disponible para el público? Lanzaremos más demos en el futuro. Cada vez que haya nuevo contenido de la historia de X, se lanzará una nueva versión, por lo que cuando haya un nuevo jefe que vencer además de Chiley Fox, ya estaremos hablando de la versión 0.3, y luego la 0.4 y 0.5, hasta llegar a la 1.0, donde la historia de X estará completa. Estadísticamente hablando, ¿qué tan avanzado va el desarrollo del proyecto Mega Man X Innocent Impulse? Aún está en una etapa muy temprana, quizás un 10% de lo que tenemos planeado. Somos muy ambiciosos en ese aspecto. Justamente por eso es que preferimos lanzar demos a medida que completamos metas de desarrollo. Si no, este juego quizás no saldría nunca. ¿Existe alguna fecha tentativa para el lanzamiento de la versión definitiva? La verdad, no quiero ni pensarlo porque podrían ser muchos años. Siento que es mejor concentrarse en lo que está aquí y ahora en el presente. Todo dependerá mucho de la gente del dev team que sea capaz de apoyar con su talento. Por lo que si este dev team crece, quizás terminemos el juego mucho más pronto también. ¿Qué podría decirles a los usuarios que aún no pertenecen a su server de Discord para que se animen a unirse? ¿Qué podemos encontrar allí? Nuestra comunidad fue hecha no solo por Innocent Impulse, sino para fans de Mega Man que no se conforman solo con jugar, sino también con crear. Nos gusta mucho ver los proyectos de la gente y el arte que crean. Nos gusta darnos consejos y ayudarnos entre sí, porque nadie nació sabiendo. Además de todo, es una comunidad muy tranquila y relajada, de la cual estoy muy orgulloso. Son todos excelentes personas y me gustaría mucho que más usuarios se unan a esta pequeña gran familia. ¿Tiene algunas palabras que quiera dedicarle a los espectadores que están viendo este video? Chicos, les agradezco mucho la gran recepción que ha tenido nuestro proyecto, a pesar de los problemas y bugs que se han encontrado. En serio que leer los comentarios de la gente ha sido algo increíble, por todos los miembros del team. Espero poder seguir creando cosas geniales para todos los fans del Bombardero Azul, y ojalá que crezca mucho la comunidad hispana de Mega Man, porque en serio son lo máximo. Rock on!